Está vivo, yo no puedo ir. Cruz, Mora, esquina Manuel Montt, Casa Damasco, Villa Mora, Coronel, Carlos. Siempre dicen que hay que saber perdonar, que Dios siempre perdona, solo hay que arrepentirse, dicen. Que los hombres son hijos de Dios, que los hombres como hijos de Dios tienen que saber perdonar igual que Él. Como si los hijos fueran siempre parecidos a sus padres, yo no me parezco a nadie, no sé si soy hijo de Dios. Es que como nunca dicen hija de Dios, me confundo, yo no sé cómo perdonar. Debe ser donde nadie se ha arrepentido nunca de nada. Yo no hago las cosas que hace Dios, no puedo. En todo caso, Él tampoco hace las cosas que hago yo. No es de altanera, pero Dios es Dios y yo soy yo, nada que hacer. Igual hay cosas que que tienen que saber hacer nomás. Hay cosas que nunca nadie hará excepto una. Las hijas mujeres somos así. Nunca he querido ser hijo hombre. Así parte. Centauro, de Isidora Stevenson, destacadísima mujer de teatro, dramaturga. De hecho, estoy emocionada de entrevistar a la Isidora porque ella ha escrito obras que para mí han sido muy importantes, como Hilda Peña, por ejemplo, y Amanda la Barca más recientemente. También Réplica, Guerra, Campo, Bernarda, Informe de una mujer que arde, Niebla, Mi corazón es el ancla, El nudo. Ha recibido numerosas distinciones, la Muestra Nacional de Dramaturgia, el Premio Municipal de Literatura, el Premio Círculos de Críticos de Arte, etcétera, etcétera. Y este es su primer libro. Mi primer libro de narrativa. Sí, porque y La Peña está publicado. Ahora lo vamos, de hecho, a reeditar con Oxímoron. Ah, qué Sí. lindo editorial, Oxímoron, nos Amo. cae bien. Y por supuesto también nos cae muy bien Alquimia. Por supuesto. Y esta colección en particular, que es una colección que trabaja mucho tema de memoria, ¿no? En donde hay libros de Juan Pablo Sutherland, de la Lina Meruane, de la Nona Fernández, y ahora este Centauro de Isidora Stevenson, que sin duda, Isidora, yo no sé si a mí me pasó porque soy fan de tu dramaturgia, pero es como igual yo lo sentía como un monólogo, lo sentía sí. como esta voz femenina que parte en esto que digo, y les vamos a hacer el ultra resumen, que su mamá se va cuando ella es adolescente, después se va su hermano, y ella se va con el papá, muy poco también ella se va porque el papá queda absolutamente inmovilizado, o sea, es como se va hacia adentro una depre, nunca se usa la palabra depresión en el libro, pero se va hacia adentro, y vuelve mucho tiempo después a tratar de reencontrarse con este padre. Sí. Y hacia el final nos damos cuenta que el detonante de esta tristeza profunda de este padre fue Sebastián Acevedo, básicamente, y su muerte trágica y su gesto, ¿no? de quemarse frente a la Catedral de Concepción. Eso es como la anécdota, ¿no? Sí. Y esto está escrito de manera muy... iba a decir dulce y dura, porque tiene las dos cosas, ¿no? Esta voz femenina que está tratando de encontrarse y de ver si hay alguna posibilidad de vínculo con el padre. Así que partamos por ahí. Hija-padre, esa relación eléctrica. Absolutamente eléctrica, sin duda. Bueno, primero contar de dónde viene como esta... Porque claro, tú mencionas que parece un monólogo, porque justamente esto partió como una obra de teatro, que yo empecé a escribir, yo creo que como el 2013, y me pasaba que mandaba el esbozo a fondos de dramaturgia y me decían, eso es narrativa. Lo mandaba a narrativa, me decían, parece un poemario. Lo mandaba a poema y me estaba fuera de base. Entonces era como imposible clasificarlo. Y en un momento Alquimia hace un concurso de textos híbridos. O sea, más que un concurso, una convocatoria de manuscrito. Y el texto es seleccionado para ser publicado. Y ahí comienza como una transformación del género un poco para situarlo un poco más en la narrativa. Pero mantiene la misma esencia y este como núcleo que bien dices tú, que es la relación padre-hija, que es como un clásico, ya una relación arquetípica, pero vista desde una perspectiva como periférica a una historia medular para la memoria de nuestro país, ¿cierto? Que es Sebastián Acevedo, y cómo el reencuentro con ese padre, finalmente el reencuentro con esa memoria y con esa historia particular, que yo me doy cuenta como profesora en la educación superior que no es conocida por todos los estudiantes, y eso me pareció muy brutal cuando... Y que se está perdiendo, además. Sí. Y hay que ser persistente y seguir nombrando para acordarnos. Entonces, hago un cruce como esta hija con este padre versus este padre heroico y mitológico que se prende a fuego por sus hijos. Sí, y ella siente la falta todo el tiempo, ¿no? Porque... ella dice en algún momento, dice a dos momentos del texto que a ella le hubiera gustado. Yo creo que lo que ella quiere es como le hubiera gustado tener un padre que reaccione. Básicamente. No, porque el papá se vuelve una planta. Sí. Por eso se queda solo, porque es como, no puedo, ¿qué hago con esta persona? No estoy en condiciones. A mí me llamó mucho la atención que ella decidiera volver.
Porque lo que leí yo al principio, que con lo que parte el libro es un telegrama, que ella recibe parte de su hermano que está en Argentina, que lo encontraron, ¿no? Pero después cuando ella va se da cuenta que nunca se movió mucho de donde estaba originalmente. Pero ¿por qué volver? Bueno, así somos las hijas mujeres, parece. Algunas. Algunas. Como, yo creo que tiene que ver justamente con esta necesidad de poder ver, encontrar y ponerle nombre a las cosas. Y ella, con las herramientas que tiene, se reencuentra con esa historia que no comprende mucho. Yo nací en los 80 y los 90 es una época muy llena de opacidades, siento yo. Como, entonces, ese es un poco el paisaje de fondo para mí de esta historia, como el tratar de entender, pero que nada se nombra directamente. O sea, como dices tú, nunca está la palabra depresión, por ejemplo, pero es evidente que el padre está en ese estado. O cómo ella recuerda un hecho, pero no entiende bien qué es lo que sucedió. Es como la búsqueda de iluminar un poco esa opacidad, pero lo que se encuentra es opaco también. Pero yo creo que es lo que es interesante, es como que se me cruzaron dos cosas que dijiste, Isidora, y una es, tiene que ver con por qué es importante seguir recordando a Sebastián Acevedo, ¿no? Y el horror de la dictadura y las violencias, ¿no? Y porque al mismo tiempo, pues, como te escucho y pienso, bueno, ella vuelve porque necesita entenderse. Sí. Entonces, si perdemos espacios de memoria, perdemos contacto con quienes somos también. Claro. O sea, yo pienso que hay como, no sé, lo digo de manera muy burda, pero creo que hay como las memorias con minúscula y las memorias con mayúscula, y creo que no se pueden escindir. O sea, creo que la memoria país también es nuestra memoria personal, y creo que esa búsqueda de la hija por encontrar a ese padre es también encontrar toda esa historia. Y la única manera es volver a mirar una y otra vez e intentar iluminar eso. Entonces, claro, es una historia muy particular de una hija, pero en realidad es la historia de alguien que se reencuentra con su memoria también. Claro, y que trata de hacerle el quite, ¿no? Porque ella se va a Calama, o sea, es como de Coronel a Calama. Claro. O sea, es como súper radical el salto y el paisaje, ¿no? Y el tipo de habitar que ella escoge tener. Y ella es muy interesante porque ella no tiene agenda para ir. Ella va nomás. Y el libro uno la acompaña en el viaje, ¿no? Y se va encontrando con lo que se va encontrando. Y uno piensa, claro, lo importante que es hacer por último el viaje, ¿no? Y hacerse las preguntas y estar ahí. Y ahí te pregunto a propósito de eso, ¿no? Del rol que puede tener un texto, que puede tener una obra de teatro, una novela o un texto híbrido como este, para invitarnos a ese recorrido. O sea, yo creo que lo importante es nombrar, pero también abrir nuevas miradas sobre aquello que se nombra. Como, claro, podemos recordar una y otra vez lo mismo, pero cómo renovamos las perspectivas y cómo abrimos otras posibilidades de rehacer ese camino hacia atrás, o en ella hacia adelante o hacia adentro, no sé cuál sería la dirección, porque da la sensación como que uno escucha de repente generaciones más jóvenes como que se agotaron ciertas historias. Y yo no creo que las historias se agoten en sí mismas, sino no estaríamos escribiendo sobre padres e hijas o sobre madres y las temáticas nos atraviesan siempre, sino tiene que ver con cómo podemos articular nuevas miradas, nuevas formas de enfrentar esa historia y de ponerlas en valor de otras maneras. Y en ese sentido, lo que yo hago es, en el fondo, esta como road movie que hablábamos con un librero el otro día, de esta hija que viaja, o sea, aparte de la dirección a donde va o saber con quién se va a encontrar, no sabe mucho, en el fondo va por ir. ¿Cachai? Para ver qué pasa. Sí. Y creo que esa es un poco la invitación del libro, como abandonarse también a ese recuerdo de Sebastián Acevedo y persistir en nombrarlo y en la memoria y en el hecho hasta que y de hecho, podamos. Y esa figura, nosotros la nombramos acá, pero no se nombra. No. En el libro, y además es muy lateral, aparece muy al final, entendemos, sí. Esto fue lo que detonó, ¿no? Estamos conversando con Isidora Stevenson sobre Centauro, que ahí se los estoy mostrando, un libro de alquimia, que es parte de esta estupenda colección de memoria, en donde les decía, hay gente que queremos mucho además, y que escribe maravilloso, como Lina Meruane, como la Nona Fernández, como Juan Pablo Sutherland, entre otros, y este libro es un libro cortito, son menos de 100 páginas, las bellas ediciones de Alquimia, hay que decir, una ¿cierto? Joya. Son muy, muy bonitas. Y en este viaje del que hablábamos, este road movie al que tú nos invitas,
también la palabra y el ritmo son muy importantes. Entonces yo puedo entender que hayas tenido estas cosas, pero esto es un poemario. No lo es. Es un monólogo. Sí, podría ser un monólogo teatral, sí, pero está aquí en texto. Y quería preguntarte también por lo que significa para ti, porque claro, yo soy muy Faldita Peña y voy y me siento a verla, pero yo voy a escuchar a la Paula decir todo eso, ¿no? Y se va a ir. No puedo volver sobre el texto, a menos que tenga el libro, no con el texto. Que va a salir oxímoron. Claro, ahí hablaremos de nuevo. Pero aquí esto está hecho para leerse, claro, no para escucharse. ¿Y cómo eso cambia para ti el ejercicio? Sí, fue muy difícil. Es como en teatro, en cine, estamos acostumbradas a pensar y a entender la palabra como algo que se va a completar con un cuerpo, con una voz, con una imagen. Y acá, claro, el traslado a que la palabra finalmente porte el cuerpo en sí mismo, y la imagen tenga la potencia para yo completar con mi imaginario, mis propias experiencias biográficas, eso que se presenta, me pareció alucinante y creo que fue lo más desafiante, como en el trabajo de edición con la gente de Alquimia, que se ha aportado un 7 conmigo, como el ir aprendiendo esto, y por otro lado, mantener algo que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con el ritmo de cómo hablan los personajes. Como con ciertas cadencias o ciertos ritmos internos, que la dramaturgia lo tiene muy presente. Yo como actriz veo un texto y digo, ya, este personaje habla así. En la literatura y en los libros muy distinto, no está acostada en su cama, que siempre tengo esa imagen, sí, como en la intimidad de tu pieza contigo. Así estaba yo. ¿Cachai? Bien tapada. Bien, porque además mucho frío. Entonces, como esa traducción a esa imagen que yo completo como lectora. Y además no hay dirección acá, po. No. Porque es como si tú estás dirigiendo o tú como dramaturga trabajas con una directora, ¿cierto? Claro. Y le dices, bueno, pues, trabajemos el texto. Claro, y le das instrucciones a la actriz. Ya, entre las tres, armaron, que es lo que hicieron con Amanda La Barca, claro, entre las tres, bueno, y había más gente, la puesta en escena, diseño, todo aquello, pero básicamente esta triada es la que construye la experiencia de quién se va a sentar ahí a recibir esto, ¿no? Claro. Pero aquí es como, esto es entre tú y yo solamente. No, o sea, yo nunca había como asimilado el nivel de intimidad que tiene la lectura. ¿Caché? Como, porque claro, yo leo un montón y siempre estoy en esa relación íntima entre el autor y yo, pero nunca había estado en este lugar como, porque siempre es distinto editar una obra dramatúrgica que queda como el documento de esa obra que ya vimos. Claro, pero no es, o sea, la obra es otra cosa. Exacto. Y esto es Esto es solo esto. Claro, esto es solo esto. Estaba buscando que hace poco, a propósito de lo que dice, encontré una cita de Rosa Montero. ¿Ya? En El País, donde dice, no sé qué sería de mi vida sin los libros, apenas puedo imaginar una carencia tal. Sería como quedarte ciega y sorda, sin olfato y sin tacto, tal vez incluso también sin corazón. Los libros siempre han sido para mí un talismán, un poderoso embrujo, como si teniendo un buen libro cerca nada malo pudiera pasarte. Es mentira, lo sé, pero es una de esas mentiras poliédricas que encierran un grumo de verdad. Leer es algo más íntimo que hacer el amor. Absolutamente. Porque te metes en la cabeza y en los sentimientos de quien ha escrito el texto. Qué precioso. Rosa Montero. No, joya. No, y además que en el fondo tú con tu imaginario y con tus propias experiencias vitales completas el imaginario del libro. Eso es lo más bonito. Si lo que tú imaginas cuando lees algo es muy distinto a lo que puedo imaginar yo. Y mi relación con mi padre está aquí también. O sea, entonces... Ahí está. Ahora, también pensando en eso, porque cuando tú escribes una obra de teatro, la reacción es muy inmediata, ¿no? Claro. Tú además, lo bello del teatro es esta experiencia comunitaria y energética. O sea, es como súper evidente cuando algo está pasando en la sala o cuando no está pasando en la sala. Y ustedes están ahí. Yo te he visto muchas veces. Las toses. Claro, y están sintiendo, están viendo cuando se prenden los celulares. Claro, todo eso. Horror, no, usted no prenda el celular en el teatro, por favor. Pero aquí el feedback es súper distinto también. Quería preguntarte sobre cómo ha sido para ti recibir esa otra experiencia de relación, ¿no? Bueno, el libro salió hace poquito y igual me han escrito hartas personas como, oye, terminé esto y pensé tanto me trae tantos recuerdos, o mi papá, pensé en la muerte de mi mamá, como es muy uno a uno. Igual sí, que esa intimidad de la lectura, ha sido súper bonito como ese feedback uno a uno y cómo se abren conversaciones a propósito de la memoria, el ser hija, el abandono, no sé, cada uno lo atraviesa su propia historia, pero nada, ha sido muy emocionante. Sí. Y además Alquimia me ha llevado estos días a algunas librerías, a conversar con libreros y como también escucharles
cómo ven el libro, dónde lo sitúan, ¿cachai? ¿Dónde lo pone? En La Inquieta, donde tú estabas en poesía el otro día. Gerardo, besos para Gerardo, pero soy mega fan de él. Que es el dueño de ahí, de Inquieta. Vayan a verlo ahí en el Parque Bustamante. Pero después me decía, no, pues claro, entonces tiene un lugar que es medio incierto y eso me gusta mucho también. Y claro, es como, y uno piensa en Isadora Stevenson y uno dice, dramaturgia. Pero sí, pero no. Estaba pensando en esto de la experiencia cuando publiqué el domingo que este iba a ser uno de los libros que íbamos a comentar esta semana en Instagram. Me escribió la Gaby González, ¿ya? Gran gestora cultural y que ha hecho un trabajo con su equipo hermoso para relevar el trabajo de la dramaturga. Y ella me pone así, Centauro es tan melancólico y hermoso. Y me pasó a mí que yo no sé si yo usaría esas palabras para hablar de Centauro. A mí me pasaron otras cosas, ¿cachai? Entiendo por qué la Gaby dice lo que dice, pero a mí me pasa, es como, mi emoción es súper distinta respecto al libro. Pero sí creo que hay una cosa, quizás es Coronel, ¿no? Hay una cosa como brumosa que cruza. Húmeda. Sí, que está como ahí, y lo dices en algunos, como de moho, como de humo. Que está ahí como esta relación un poco enrevesada entre este papá y esta hija, y este hermano y madre que desaparecen, y es muy curioso porque ella no resiente al hermano y madre que desaparecen, resiente al padre que no se mueve. No sé qué más decir. Ya, los dejamos a ustedes ahí con esas cosas para que lo piensen y después, miren, pueden hacer esto. Ustedes se consiguen Centauro en su librería favorita o a través de las redes de Alquimia, lo leen y después le pueden escribir a Isidora_Stevenson en su Instagram o a mí y nos dicen, miren, esto es lo que me pasó. Tenían razón en la entrevista. No, yo me fui para este otro lado que es la belleza de los libros. Isidora, qué placer tenerte acá en la radio. Muchas gracias por venir. Nosotros vamos a ir a la música, a la pausa y ya regresamos.